Hay un versículo que me gusta mucho y en el que esta semana he reflexionado, que es Proverbios 16, el versículo 3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos. Y creo que es un buen momento este tercer domingo del año y este segundo domingo de estar aquí para recordar algo importante en nuestras vidas en este comienzo de año y en el comienzo de cualquier propósito y cualquier objetivo que tengamos. Encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos, dice Proverbios 16:3. Pero eso se oye sencillo, se oye que ya lo hemos escuchado, se oye que ya todos lo sabemos, hay que encomendarnos a Dios. En el inicio de año incluso podemos orar y decir: Señor, te encomendamos nuestra vida, te encomendamos lo que somos. Pero hay un secreto que ya no es tan secreto para lograr lo que el Señor nos pide. Por eso hoy quiero contarte y quiero decirte el secreto que ya no es secreto para lograr la voluntad de Dios. Vamos a recorrernos al Salmo 1, un pasaje conocido por todos nosotros y que alguna vez hemos leído, pero este secreto pasa tan desapercibido muchas veces que este salmo lo leemos y lo cantamos y todavía no nos queda muy claro cuál es la clave para hacer la voluntad de Dios y para que nuestros planes en sus manos puedan llegar a tener éxito. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y cuando dice bienaventurado, la palabra de las raíces donde viene escrito este salmo habla de múltiples bendiciones, habla de múltiple felicidad, habla de una felicidad inmensa para todo aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y lo que vemos aquí en este primer versículo de Salmos es lo que un justo no hace. Si a veces le hemos preguntado a alguien: oye, ¿cómo has llegado a la posición en la que estás? ¿Cómo lograste conseguir un trabajo? ¿Cómo lograste aprender este oficio? Te van a decir muchas veces: no, lo que pasa es que yo hice esto, primero hice eso, me fui para acá. Pero otras personas te van a decir qué cosa es lo que no se debe hacer. Y muchas veces lo que no se debe hacer y que alguien nos advierta sobre lo que no se debe hacer nos aleja más del camino al que no debemos ir. Entonces este salmo comienza con lo que el justo no hace. Y cuando dice varón, no únicamente se refiere a un hombre de género masculino, sino a cualquier hombre sin distinción ni ascensión de que diga bienaventurado el príncipe, bienaventurado el rey, bienaventurado el jefe. No, es bienaventurado el príncipe, el rey, el jefe, el pobre, el rico, el siervo, el esclavo. Bienaventurado el varón, el hombre, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, ni se ha sentado. O sea, cosas que ya han pasado. Pero ¿de qué nos hablan estas tres acciones? Yo quiero que analices que primero dice andar en consejo de malos, esa es una. Luego, estar en camino de pecadores y luego sentarse en silla de escarnecedores. Podemos ponerlo como que son tres acciones a las que este salmo manda evitar. Primero, pensar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, nuestra forma de pensar. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el consejo de alguien malo, o sea, de alguien que no te va a dar un consejo como Dios te lo daría, como la palabra de Dios te lo diría, que los malos tienen consejos para todos nosotros. Sea amigo de cualquier tipo de lugar donde lo conozca, cualquier religión, cualquier origen que él haya tenido, te va a dar un consejo. Y si no es creyente, si no ha creído en Cristo, va a ser un mal consejo. Va a ser un consejo que te lleve por otras rutas, ¿no? Pero dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Es decir, que su forma de pensar no fue la que le dijo a alguien, no fue la que escuchó por alguien, no fue la que alguien le dijo: debes hacer esto, y lo hizo, porque eso es andar en consejo de malo. Entonces aquí hablamos de nuestro pensamiento. También dice: ni estuvo en camino de pecadores.
Y es bueno recalcar también que el consejo de malos no solamente es un consejo que te da un amigo que es maleante, uno que es malo, que anduvo en el mundo, sino que muchas veces un consejo de malos proviene también de nuestro propio interior también, de nuestros deseos pecaminosos, de nuestros deseos de nuestro corazón, que van mezclados con otras cosas, con oscuridad, con pecado, con maldad de nuestro pasado, y etcétera. Y a veces nos dejamos llevar por nuestros consejos, y nuestros consejos son malos cuando no están de acuerdo a la palabra de Dios. El justo sabe dónde hallar un consejo piadoso. Nosotros sabemos dónde hallar un consejo que de verdad sea bueno, que de verdad se apegue a la voluntad de Dios y sea lo que Dios quiera en la Biblia. La palabra de Dios es nuestro mejor consejero, es nuestro lugar a donde recurrir cuando sucede cualquier aspecto, cualquier problema en nuestra vida, ¿no? Entonces, el justo, ¿qué no hace? Anda en consejo de malos. El justo, ¿qué no hace? Sigue sus propios consejos basados en su pecado y en su concupiscencia. El justo sigue el consejo de Dios. Ni estuvo en camino de pecadores, dice, porque los pecadores tienen un camino también. Los pecadores también tienen un lugar a donde ir, también tienen una ruta trazada en la cual dirigen su vida, ¿no? Y podemos hablar de múltiples pecados y de muchas cosas en las cuales nos podemos dirigir. Pero alguien que está pensando únicamente en drogas, en alcohol y en vicios, ese es su camino. Y en ese camino recorre todos los días. Y se levanta para generar un poquito de dinero y para gastarlo en alcohol y para gastarlo en drogas y en otro tipo de cosas, ¿no? Y ese es su camino de vida. Alguien que únicamente está pensando en sexo y en satisfacción de la carne, ese es su camino. Se levanta pensando en eso, se duerme pensando en eso, a veces ni duerme y vive una vida desordenada en ese camino. Ellos también tienen un camino, ¿no? Pero el Salmo 1 dice que es bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Un camino es una senda, una dirección, una ruta en la que diriges tu vida. El justo, nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo, no viajamos en la misma dirección en la que viajan los que no son justos, los pecadores, los malos, como dice el Salmo 1. No podemos ir en el mismo camino en el que van ellos. Y este aspecto de ni estuvo en camino de pecadores no habla de pensamiento, sino habla de comportamiento. El justo no se comporta igual que los pecadores. Si vemos como el Salmo 1 nos está diciendo en un versículo tantas cosas sobre qué cosas no debemos hacer y qué cosa va contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Aquí no acaba todo esto porque viene todavía la parte más increíble de este pasaje, ¿no? El justo no tiene miedo de tomar un camino menos transitado. Puede ser que todas tus amistades y las personas que tú conozcas van por un camino que tú sabes que no es el adecuado para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Van por un camino que es totalmente contrario al tuyo, pero el justo no tiene miedo de ir por otro camino. El justo no tiene miedo de elegir el camino correcto. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Sí? El justo no tiene miedo de ir por un camino estrecho, porque sabe dónde está la bendición, la felicidad y sobre todo la vida eterna. El camino por el que nosotros transitamos no es tan amplio, es estrecho. Hay problemas, hay dificultades, hay obstáculos, pero el justo sabe que es el camino correcto porque ahí hay bendición y vida eterna. Hay un canto que dice: yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Y muchos hermanos decían: es que ese canto no se debe cantar porque uno no va cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Uno va en el camino, pero uno no va alegre, uno va enojado, uno va triste y demás. Pero la pregunta es: ¿por qué no podemos ir alegres en el camino que nos lleva a la vida y la verdad? Si la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nos exhorta a estar siempre gozosos. El Señor no es un Dios fatalista con nosotros, de que quiera vernos tristes, de que quiera vernos siempre preocupados, siempre llorando. El Señor quiere darnos la vida eterna, aunque ese camino sea difícil. ¿Sí? En ese camino hay dificultades, hay problemas, hay rechazo, hay burla, porque los otros van por el camino mejor, ¿no?
Y te pueden decir, ¿por qué vas en ese camino? Eres un tonto. ¿Por qué no aprovechas tu vida? ¿Por qué no disfrutas estas cosas que estamos disfrutando en este camino? Pero el justo dice, no, yo prefiero el camino de la vida. En Salmos 16:11 dice algo muy hermoso, porque también nos dice dónde está ese camino. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Este camino en el que vamos disfrutando de las bendiciones de Dios, es un camino en donde Dios está. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si tú quieres ir por un camino en el que dices, no, pues yo no voy a hacer lo que hacen los que van por este otro camino, pero en este camino en el que tú vas sin gratitud, vas con rencor en tu corazón, vas con amargura en tu ser, vas con tristeza, con angustia, entonces no estás yendo por el camino correcto. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y dice, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros vamos en el camino que el Señor quiere, hay plenitud de gozo. Dios tiene un camino para nosotros y es un buen camino a seguir. El justo entonces no solo no piensa como los pecadores, como lo dice Salmo, ni está en el camino de los pecadores, sino que también dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya hablamos de cómo pensamos, ya hablamos de cómo nos comportamos. ¿Y a qué creen que se refiere Salmo cuando dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Se refiere a pertenecer a un lugar. ¿A dónde perteneces? Cuando te sientas en la silla de los escarnecedores estás perteneciendo a ese grupo, ¿no? Cuando te sientas en una mesa a comer con tu familia es porque perteneces a ese grupo. No puedes llegar a una casa extraña y te sientas en la mesa porque no perteneces ahí. Pero cuando el salmista dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es también porque el escarnecedor solamente busca escarnio, solamente busca venganza, criticar, ver al prójimo caer, ver al prójimo cómo falla, etcétera, ¿no? Entonces el justo tampoco hace eso. El escarnecedor ama sentarse a ver cómo cae su hermano, a ver ahora qué hace de mal, a ver cómo criticar. Y muchas veces nosotros nos hemos sentado en esta silla junto con los escarnecedores, porque es muy fácil criticar al pueblo de Dios, es muy fácil criticar a cualquiera que vaya por el camino que Dios quiere, ¿no? Es muy fácil, pero en cambio nosotros deberíamos estar, el justo debería estar orgulloso de en quién ha creído, orgulloso de en quién confía, orgulloso de su identidad, es decir, de a dónde perteneces. ¿En qué silla te sientas tú? ¿En la de escarnecedores o en la silla de los justos? ¿O te sientas en la silla, o estás sentado hoy en la banca del templo y mañana en la silla de escarnecedores? Eso no puede ser. En cambio, el cristiano tiene que estar orgulloso de a dónde pertenece, de dónde viene, para que no sea tan fácil persuadirlo de sentarse en una silla de escarnecedores. Qué increíble es lo que en un versículo podemos entender sobre lo que Dios quiere para nuestra vida. Imagínate, Dios quiere que no pienses como los que no creen en Él. Dios quiere que no te comportes como los que no creen en Él. Y Dios quiere que no pertenezcas a donde no se hace su voluntad, a donde no confían en Él. En un versículo entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida, no solo para hoy, sino para todo el año. ¿Y por qué remarcamos que en un versículo? Porque si en un versículo encontramos 3 aspectos importantes de la voluntad de Dios, imagínate cuánto encontramos a lo largo de toda su palabra. Y este es el secreto, que no está tan secreto y que está a la vista de nosotros en el versículo 2. Ya vimos lo que el justo no hace, ahora vamos a ver lo que el justo hace. Ya nos dijeron, esto no se debe hacer, ahora vamos a ver qué cosa se debe hacer. Muchas veces nos quedamos en lo que no se debe hacer. Y es lo que remarcábamos también el domingo pasado en el mensaje de Nicodemo.
Decimos, es que yo no hago esto, es que yo no ando por esos caminos, es que yo no pienso como ellos, es que yo no me he sentado en silla de escarnecedores, y ahí nos quedamos, en lo que no hace el justo. Y sí, ciertamente mucha gente lo puede cumplir y no lo hace, pero no cumplimos lo que el justo hace, que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, bienaventurado el que no hizo esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? Qué bien por el que no anda en camino de pecadores, no acepta el consejo de pecadores y no se sienta con los pecadores. Qué bien por él, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto es lo que hace el justo. A lo largo de los salmos la frase ley de Jehová es utilizada para describir la palabra de Dios. En el tiempo en el que está escrito esto no estaba todavía el Nuevo Testamento, entonces la ley de Jehová era la palabra de Dios escrita. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y la pregunta para nosotros y para ti en esta mañana es, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te emociona? Uno cuando va creciendo se va perdiendo la emoción de ciertas cosas, uno va perdiendo la emoción de que mañana haya un paseo, de que mañana haya un viaje, uno va perdiendo la emoción de las festividades, de los cumpleaños, de la Navidad. Pero deberíamos cuestionarnos y pensar en qué nos emociona y qué nos hace sentir felices actualmente. Si es el placer personal la única cosa que te hace feliz, estás siendo egoísta. Si la única cosa que te hace feliz es estar con tu familia, es estar con tus seres queridos, estar con tu pareja, estar con tu esposo, con tu esposa, no estás siendo egoísta, pero tampoco estás yendo por el camino correcto. El justo, ¿dónde haya su delicia? En la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Y esto es un secreto que ya no es secreto, porque ha estado a nuestra vista todo el tiempo. Lo que hace un justo es encontrar su delicia en la palabra de Dios. El hombre, según Charles Spurgeon, un teólogo y comentarista también de este pasaje, dice que el hombre debe tener algún deleite, algún placer supremo, porque su corazón no está destinado para ser un vacío. Si no está lleno de las mejores cosas el corazón del ser humano, Spurgeon dice que está lleno de lo indigno y lo decepcionante. Y si tú te pones a pensar de qué está lleno tu corazón y tu día, y nos ponemos a pensar cuánto tiempo pasamos haciendo, no solamente pecando y haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, sino cuánto tiempo pasamos evitando hacer la voluntad de Dios. Por eso no te digo, si te la pasas mucho tiempo pecando en el mundo, fornicando, bebiendo, viviendo una vida desenfrenada, da igual a que te la pases evadiendo la comunión con Dios, la comunicación con Él, la relación íntima con Él, la lectura de su palabra, porque no estás haciendo lo que hacen los pecadores, pero tampoco estás haciendo lo que hacen los justos. Y esto es lo que debemos cuestionarnos para este inicio de año y para lo que queremos hacer de nuestra vida. ¿Queremos solamente no ser pecadores? ¿Queremos solamente no ser como los del mundo? ¿O queremos ser justos como Dios quiere? En su ley medita de día y de noche, dice aquí. Y dice medita. No está diciendo de lectura, no está diciendo de repaso de nada, está diciendo meditación. No solo la escucha o no solo la lee y la olvida. Está hablando de una meditación de día y de noche. Y de día y de noche no es que hay un horario en la mañana y un horario en la tarde, es que todo el día. De día y de noche es todo el día. Es decir, estás meditando en su ley, recordando su ley, entendiendo la ley de Dios y la palabra de Dios todo el día. En la meditación del oriente y de los hindús y de muchas corrientes de este tipo, zen y demás, el objetivo de la meditación es vaciar la mente, es dejar la mente en blanco, evitar todos tus problemas por un momento y meditar un poco en ti mismo y demás. Pero en la meditación de un cristiano, en la meditación de un justo, el objetivo no es vaciar tu mente, sino llenar tu mente de la palabra de Dios. Mientras más llenos estemos de la palabra de Dios, más estamos de acuerdo a su voluntad.
Ahora, ya vimos qué no hace el justo, ya vimos qué hace el justo, y ahora vamos a ver una parte que a todos nos debe de gustar, que es cómo será bendecido el justo. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y en este tiempo en el que se escribe la palabra de Dios, las metáforas agrícolas y de árboles y de todo esto eran muy usadas porque el pueblo era un pueblo que se dedicaba a la agricultura y un pueblo que incluso también era un pueblo del desierto. Con lo cual cuando se dice será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, habla de vida, habla de vitalidad, habla de prosperidad, habla de bendición, de abundancia, porque imagínense un árbol, siempre que yo recuerdo o que leo este salmo, me imagino un árbol a la orilla de un río con sus raíces por toda la tierra y el río corriendo y se ve un paisaje hermoso y una imagen hermosa. No está diciendo solamente que el justo va a ser como un árbol, sino como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Porque un árbol plantado junto a una corriente de agua tiene una fuente continua de vida. No hay que echarle agua, no hay que meter una manguera, una pipa porque no hay acceso para que se rieguen los árboles. Está al lado de la corriente de agua. Un árbol, un justo, alguien que hace la voluntad de Dios y que medita en su ley de día y de noche, está cerca de la fuente de agua viva que es Cristo. Y esa fuente nos hace como un árbol plantado junto a una corriente de agua porque crecemos, porque nuestras hojas son verdes. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No dice simplemente que seremos como un árbol, sino que seremos como un árbol junto a corrientes de aguas. Y no solo eso, sino que da su fruto. Y no solo eso, que lo da a su tiempo. No dice que da su fruto inmediatamente, dice que da su fruto a su tiempo. Porque también el justo, el que entiende la voluntad de Dios y el que medita en su palabra de día y de noche, comprende cuándo son los tiempos de Dios también. Comprende no solo cuál es su voluntad, sino cuándo son los tiempos de Dios, y a su tiempo ese árbol da fruto. Vale la pena examinarnos a nosotros si estamos siendo un árbol plantado junto o no a corrientes de aguas. ¿O a qué corriente de agua, al lado de qué corriente de agua estás sembrado tú? Hay corrientes de agua que yo recuerdo un tiempo que viví en el seminario y había ahora sí que un guayabal, varias matas de guayaba allá atrás en un potrero, ¿no? Y quedaban unas guayabas grandísimas. Y nosotros llegamos a vivir a la casa y veíamos las guayabas grandísimas y dijimos, no vamos a cortar, pero nos dijeron los muchachos, los seminaristas, no, de esa guayaba no corten porque está regada por agua negra. Crecía la guayaba tanto, pero porque estaba regada por agua negra, todo abajo de donde estaban las guayabas era pura agua negra. Y ellos no querían comer ese fruto. Nadie quería eso, o sea, eso todo se echaba a perder porque sabía feo, porque probablemente traía una infección, porque probablemente, no sé. Pero cuando un árbol está sembrado junto a una corriente de agua viva, ese fruto es deseable, ese fruto es edificante para el cuerpo de quien lo prueba, ¿no? Ese fruto es bueno, ese fruto es saludable. Y un árbol plantado junto a corrientes de agua es saludable, es sano. Y el último párrafo, el último verso de este versículo 3 es el que me llena de vida cuando dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces este es el secreto. Y todo lo que hace prosperará, dice. Y nosotros hemos leído, encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos. Señor, aquí te dejo lo que yo quiero, a ver cuándo lo quisieras hacer en mi vida. Pero no es todo. Dice la palabra de Dios que el que no hace lo que hacen los pecadores, el que no piensa como piensan los pecadores, el que no se sienta con los pecadores, sino que en su ley medita de día y de noche, todo lo que hace prospera. Y eso es lo que el Señor te quiere decir hoy a ti en esta mañana. Todos los planes que vayas a poner en las manos del Señor, ponlos en sus manos.
Pero no dejes de meditar en su palabra, de consultar qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Porque como dice Santiago, pedimos, pero pedimos mal. Pedimos de acuerdo a nuestros propios deseos, pedimos de acuerdo a nuestras propias metas, nuestra propia realización personal. Y no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocemos. ¿Cómo vamos a entender y a saber qué cosa pedirle a Dios si no sabemos qué quiere de nosotros? Y hoy acabamos de ver en un versículo 3 cosas que quiere. Si nosotros no decidimos comenzar a vivir una vida de lectura, de meditación en la palabra de Dios, no vamos a saber qué quiere el Señor para nosotros. Dice, y este pasaje es remarcado también por Josué 1:8, un versículo que también todos hemos conocido. Y por eso este secreto ya no es tan secreto para ti, porque Josué 1:8 dice, Jehová le dice a Josué que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, otra vez dice de día y de noche, o sea, todo el día, sino que de día y de noche has de meditar en él. ¿Qué sigue diciendo Josué? Porque Josué todavía añade otra parte más, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Quiere decir que nuestra vida en cuanto a la planeación de proyectos y de metas que tenemos para este año no es únicamente entregarle al Señor y decirle, Señor, ahí te van todo lo que yo quiero. Si lo haces, está bien, y si no, aquí seguimos. No es únicamente de eso, también requiere obediencia a Dios. Nuestra vida cristiana requiere obediencia a Dios para obtener bendición de Dios, no condicional. No es de que si tú obedeces a Dios, el Señor te va a dar. Es de que tienes que obedecer a Dios. Y el Señor, si es su voluntad, te dará. Te dará lo que Él quiera, te dará lo que Él tenga preparado para ti y te lo dará en el tiempo que tenga que dártelo. Y dice Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, obedecer la voluntad de Dios. Porque entonces, otra vez, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otras versiones, me encanta cómo traducen este texto, porque una versión dice, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y nuestro éxito está en otro lado, cuando la palabra de Dios es clara de dónde está nuestro éxito, en cumplir la voluntad de Dios. Ese es el éxito para un cristiano, ese es el éxito para un justo. Si tú meditas en la palabra de Dios, entiendes qué es lo que Dios quiere para ti, lo haces, el Señor te bendice, eres exitoso para Dios y delante de Dios. Quizá para los demás no. Quizá los demás vayan por una senda más ancha y se estén burlando de ti, pero tú eres exitoso en Dios, a través de Cristo. Y todo esto que estamos leyendo se había dicho antes de que Cristo viniera. Ahora en Cristo somos más que victoriosos. Antes de que Cristo viniera se estaba pidiendo cumplir la ley exactamente a como venía. Ahorita se está pidiendo cumplir la voluntad de Dios exactamente a como viene en la palabra de Dios. Y solo lo vamos a descubrir meditando día y noche en su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el reto que al que los quiero retar el día de hoy, a pasar mucho más tiempo con Dios del que ya pasabas antes. Y si de verdad tu vida es totalmente sin tiempo con Dios, si el año pasado leíste escasamente 4 capítulos de la Biblia, o 1 o ninguno, pasa tiempo con Dios. Busca de Dios, lee su palabra y medita de día y de noche. Es la clave. No hay otra cosa que podamos hacer más que escudriñar su palabra para entender su voluntad. Pasando tiempo con Dios, vamos a encontrar entonces cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y como segundo punto, no solamente pasar tiempo con Él, porque muchas veces sí leemos, sí meditamos, pero rehuimos a lo que Dios quiere. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es alinearnos a la voluntad de Dios. Por más duro que sea, por más difícil y contrario que sea a nuestros propios deseos y a nuestra propia voluntad, la palabra de Dios es clara. Y si nosotros queremos hacer su voluntad, tenemos que alinearnos con su voluntad. Y su voluntad es que meditemos de día y de noche en su palabra. Terminamos recordando lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos.
Yo sé que tienes mucho que encomendarle a Dios para este año y yo espero que tengas proyectos, propósitos, metas, alcanzar algo para tu familia, alcanzar algo para ti, alcanzar un nuevo empleo, un empleo mejor, alcanzar tantas cosas que tienes en tu mente. Pero nada de esto se va a poder realizar si no lo encomendamos delante de Dios y buscamos su voluntad en su palabra. Y por más que podamos hacer todo lo que pudiéramos hacer en esta vida lejos de Dios, por más que logremos hacer y seamos bendecidos y tengamos dinero y tengamos riqueza y tengamos todo lejos de Dios, encontraremos al final del camino que sin Dios estábamos yendo por el camino equivocado. Que sin Dios no tenía razón ni sentido de ser, porque no seremos árboles plantados junto a corrientes de aguas, porque no daremos fruto a su tiempo, porque no seremos bendecidos, porque no realizaremos todo lo que nos propusiéramos si lo pusiéramos en manos de Dios. Y al final de cuentas, una vida lejos de Dios y lejos de su voluntad es una vida que no tiene sentido. Seamos llenos de su palabra y yo te reto a que, hoy todavía estamos a 15 de enero, yo te reto a que comiences el día de hoy a buscar más de la palabra de Dios, a estar más cerca de Él y que este año sea de muchas bendiciones y sea de mucha prosperidad y bendición en Cristo Jesús para tu vida. Que el Señor te bendiga.